Increíble niña, le dice al juez paralítico, libera a mi papá y te sanaré. Lo inesperado que tocó su corazón helado. Sofía, con sus 10 años, se encontraba frente a la imponente figura del juez. La sala estaba envuelta en un silencio sepulcral, lleno de miradas expectantes que pesaban sobre sus pequeños hombros. Su padre, un hombre honesto, había sido encarcelado injustamente. La desesperación se había arraigado en su hogar. Ella sabía que este momento era crucial, pero el miedo a lo desconocido hacía que su corazón latiera con fuerza en su pecho. A su lado, su madre la miraba con una mezcla de orgullo y temor, un reflejo del sacrificio que siempre había llevado en su vida. Al observar al juez, que se acomodaba en su silla de ruedas, Sofía sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo podía un hombre tan rígido, alejado de los sueños y sufrimientos de las personas, comprender su dolor? En su mente, las dudas empezaban a surgir. ¿De verdad puedo cambiar algo? ¿Soy suficiente? Se dio cuenta de que, aunque su estatura era pequeña, su voz era poderosa. Con cada respiración, el propósito de su familia la empujaba hacia adelante. Cuando finalmente logró articular las palabras que había ensayado en su mente, lo hizo con una claridad impresionante: libera a mi papá y te sanaré. El eco de su frase resonó como un llamado a la justicia en el aire pesado de la sala. La audiencia contuvo el aliento, y Sofía, sintiendo la tensión de las miradas sobre ella, se sintió más viva que nunca. Sin embargo, el temor la invadía. ¿Sabría el juez escuchar? ¿Se daría cuenta de que detrás de su autoridad había un ser humano? A medida que empezó a hablar, compartió la historia de su familia, cómo su madre había trabajado incansablemente, luchando con una sonrisa a pesar de la tristeza. Las lágrimas le comenzaron a caer cuando mencionó los momentos olvidados de risas, las noches en las que su papá le leía cuentos, ese amor incondicional que había sido sepultado por un error. El juez, al principio imperturbable, comenzó a mostrar un leve asomo de inquietud en su rostro. Era un hombre acostumbrado al poder, pero esas palabras simples comenzaron a rasgar la coraza de su rigidez. Después de que Sofía terminó, la sala se llenó de murmullos. ¿Una niña desafiando al juez, pidiéndole que cambiara su veredicto? Un dilema moral se destacó, una confrontación interna comenzó a gestarse en el corazón del juez. Mientras él sopesaba sus decisiones pasadas, una angustia indescriptible lo invadió. Se vio atrapado entre la justicia que había ejecutado toda su vida y la posibilidad de un perdón que no sabía si podía otorgar. ¿Qué impacto tendrán mis decisiones en esta niña?, se preguntó en silencio, cada vez más vulnerable ante la valentía de esa pequeña que se atrevía a hablar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El momento que siguió fue de una tensión creciente. La revelación de una prueba crucial, que podría cambiar el rumbo del juicio, se susurraba entre la audiencia, y el poder de la pequeña Sofía podía ser la chispa para un cambio necesario. El juez enfrentaba su propia crisis interna, luchando contra su historia y la visión de un futuro donde podría redimirse. Mientras la mirada de Sofía se mantenía fija en él, algo en su pecho empezó a quebrarse, y la angustia se mezcló con la esperanza. Sin embargo, la pregunta seguía flotando en el aire: ¿logrará conectarse con lo que realmente importa y dejar atrás su legado de miedo? La sala se convirtió en un mar de murmullos, las palabras de Sofía resonando aún en los oídos de todos los presentes. Con su corazón acelerado y la mirada fija en el juez, Sofía sintió cómo la carga de su mensaje se transformaba en una punzada de esperanza. Sin embargo,
Esta esperanza venía acompañada de un destello de incertidumbre en su interior. ¿Había hecho lo suficiente? Mientras la sala se agolpaba en dudas, el juez, Juan Manuel, cerró los ojos por un breve momento. En su mente danzaban las imágenes de su carrera, cada veredicto pronunciado, cada vida afectada. ¿Qué significaban esas decisiones realmente? Su mente pasó de ser una máquina de justicia a un campo de batalla personal, donde el eco de la niña y su impactante oferta contrarrestaba años de una vida dedicada a la severidad. El silencio se volvía cada vez más pesado. Sofía tomó una respiración profunda, sintiendo que su pequeño cuerpo estaba a punto de estallar de nervios, pero, curiosamente, también de determinación. El sueño de vivir de nuevo con su padre se cristalizaba en su mente, brillando con más fuerza que su miedo. Pero, ¿y si el juez no podía cambiar su decisión? Se sintió frágil de nuevo, una ráfaga de viento era capaz de llevarse su esperanza. Con una convicción renovada, Sofía decidió que no iba a quedarse de pie sin luchar por su padre. Introspectivamente, comprendió que su valentía debía ser usada no solo para pedir, sino también para ofrecer algo más profundo. Tengo que ser un puente, pensó. Ella podría no tener el poder para cambiar la sentencia, pero sí podía cambiar el momento presente y conmover el corazón de un hombre que, a su vez, debía cambiar su propia narrativa. Usted siempre habla de justicia, mi señor. Pero, ¿alguna vez ha sentido el dolor de ser separado de un ser querido? ¿De perder la risa que solía llenar su hogar? Su voz vibró con una mezcla de desesperación y fortaleza. Las palabras se deslizaron entre la multitud, envolviendo a cada uno en una profunda reflexión. Los rostros se convirtieron en espejos del dolor y la empatía. Sofía había hecho su papel, iluminar la humanidad que habitaba en cada individuo. Juan Manuel, con la mirada fija en la niña, se sintió atrapado por sus propias emociones. A través de los años, había aprendido a distanciarse, a convertirse en un pilar de la ley sin cuestionarse si esa ley servía a la justicia o a un dogma frío. Pero enfrentar a Sofía era como mirar un reflejo de sí mismo de cuando era joven, un niño con sueños y familia. Las sombras del juicio y las expectativas comenzaron a desvanecerse. Sin embargo, aún le quedaba una montaña que escalar, un reto que lo atormentaba, finalmente enfrentarse a su propia verdad. Mientras las balas de tiempo se disparaban, Sofía se dio cuenta de que no podía esperar a que ese momento de revelación llegara solo. Decidió que, además de abogar por su padre, debía abrir su propio corazón y vulnerabilidad. Soy solo una niña, pero puedo sentir su dolor también. Sanar significa dejar ir lo que nos pesa, pronunció con una sinceridad que sorprendió incluso a su madre, quien observaba desde la distancia. El juez, atrapado entre la responsabilidad de su posición y la verdad que emanaba de la niña, empezó a cuestionarse, ¿cómo puedo sanarme yo si no libero lo que me hirió a otros? La atmósfera se volvía cada vez más densa, una mezcla de redención y la cruda realidad. Sofía había abierto una puerta que él nunca había querido contemplar. Mientras el juez se sumergía en esa lucha interna, una pregunta crucial brotó en su mente: ¿podía permitir que una niña le mostrara el camino hacia su propia redención? La decisión que pronto deba tomar se sentía gravosa y, por primera vez en muchos años, Juan Manuel tuvo la sensación de que la justicia y el perdón podían coexistir. Sofía sintió que el tiempo se detenía, la sala vibraba con una energía palpable. Pero, antes de que pudiera continuar explorando sus pensamientos, una figura apareció en la entrada de la sala, una presencia que traía consigo una responsabilidad aún mayor. Su mundo personal podría desmoronarse al instante. ¿Quién era esa persona y qué significado tendría para el destino de su padre y el propio futuro de Sofía? Sofía parpadeó, sus pensamientos centrados en la figura que apareció en la entrada. Era su madre, Isabel, con un rostro que denotaba una mezcla de preocupación y determinación. La mujer había llegado hasta allí arrastrando sus propias batallas, y su presencia parecía cambiar la atmósfera en la sala, como un rayo iluminando un cielo nublado. A medida que Isabel avanzaba,
Sofía sintió una punzada de temor. Nunca había visto a su madre tan vulnerable. Se preguntó si su llegada distraería al juez o, peor aún, si podría desvanecer la tenue esperanza que había logrado construir en ese breve instante. Pero su madre no estaba allí solo por ella, había venido con una historia propia. Isabel se acercó, capturando la atención de todos los presentes. Con un temblor en la voz, empezó a hablar. Cada palabra era un destello de su propio dolor, de los sacrificios que había hecho durante años para mantener a su familia unida, y de la lucha constante contra la soledad que había enfrentado tras la detención de su esposo. A medida que sus emociones emergían, Sofía descubrió una faceta desconocida de su madre, una fortaleza que nunca había identificado en ella. Mientras las palabras de Isabel llenaban la sala, Sofía se dio cuenta de que ese momento no solo impactaba al juez, sino que también la transformaba a ella. Sentía que el dolor y la lucha que alguna vez habían sido ajenos se entrelazaban con su propia historia. Había algo profundamente reconfortante en ver a su madre abrirse, como si aceptara la carga que había llevado durante demasiado tiempo. Sofía comprendió que el amor y la vulnerabilidad son igualmente poderosos. Esto era parte del proceso de sanar y crecer. Un momento de reflexión le atravesó la mente: esta historia no es solo mía, es de todos los que amamos. La idea de ser un puente entre su madre y el juez cobró especial relevancia. Sofía se percató de que la conexión humana era la verdadera clave para la sanación, y en un instante de claridad, decidió que debía ayudar a ambas partes a encontrar esa conexión. La figura del juez se fue transformando ante sus ojos. No era solo un guerrero de la ley, sino un ser humano que podía estar tan roto como ella o su madre. Sofía se prometió a sí misma que haría todo lo posible para convertir aquella sala en un espacio de empatía compartida. Aprovechando la concentración del juez en las palabras de su madre, Sofía respiró hondo y se acercó, decidida. Aún sin poder predecir la decisión que tomaría, sabía que su propósito era el de ofrecer un camino de redención para todos. Usted también merece sanar, señor Juan Manuel. Como le dije antes, solo somos humanos. Todos hemos sentido dolor, ya sea el de perder a alguien o el de tomar decisiones difíciles. Mientras el eco de sus palabras se mantenía en el aire, un pequeño destello de claridad iluminó la mirada del juez. Sofía percibió la lucha que aún persistía en su rostro, la batalla entre el deber y la verdad. Pero, la incertidumbre crecía a su alrededor, creando un borde afilado entre las decisiones que desgarraban y las que sanaban. En ese momento, la sala se convirtió en un espacio donde sus historias se entrelazaban. Sofía sentía que las piezas de su vida empezaban a encajar, pero también comprendió que cada decisión venidera la llevaría a un desenlace inesperado. Cada ser presente estaba a un paso de descubrir un nuevo significado para el perdón y la justicia, pero entonces, el sonido de un golpe resonó en la puerta. Sofía giró la cabeza y vio a un hombre entrar, un detective. Las miradas se centraron en su rostro pálido, y con un tono grave, pronunció la frase que podría cambiarlo todo: lo siento, pero necesitamos hablar sobre lo que ocurrió la noche de la detención de su padre. Hay más en la historia de lo que creían. El corazón de Sofía se detuvo. Ella sabía que cualquier revelación adicional podría arrastrar por completo a su familia. ¿Qué revelaciones aguardaban? La incertidumbre se apoderó de la sala, y el tiempo parecía haberse congelado. Una vez más. La tensión en la sala se palpaba como un manto pesado. Sofía sintió como su respiración se volvía más superficial, cada partícula del aire parecía cargada de un nuevo significado. El detective, con su presencia imponente y sus palabras impactantes, había abierto una grieta en el espacio en el que, por un momento, creía haber encontrado un camino hacia la reconciliación. Las miradas se entrelazaron, llenas de preguntas no expresadas. Sofía se sintió atrapada entre el deseo de indagar más y el miedo a las posibles verdades que podrían surgir de esa interrupción inesperada.
Sabía que, independientemente del camino que tomara esa conversación, su vida y la de su madre se verían afectadas de maneras que nunca había imaginado. Isabel, que hasta ahora había formado un frente inquebrantable, se encogió visiblemente ante la noticia. Su voz tembló cuando preguntó, ¿qué quiere decir con que hay más en la historia? Sofía vio cómo sus ojos se llenaban de incertidumbre, un reflejo claro de sus propios sentimientos. El detective miró a ambos, su expresión revelaba que no traía buenas noticias. Lo que sabemos no solo pone en tela de juicio la culpabilidad de su padre, sino que también deja entrever un entramado mayor. No es solo un caso aislado. Cada palabra del detective desnudaba un contexto aún más complicado, y Sofía sintió que su mente comenzaba a trabajar frenéticamente. Recapitular los trozos de su vida, los encuentros casuales con su padre, las noches de risas y las conversaciones susurradas. Cada uno de esos recuerdos se sentía ahora como un hilo enredado en un ovillo, y su tarea era desenredar esa madeja antes de que se rompiera por completo. Tenía que concentrarse. Tenía que decidir cómo afrontar esta revelación, pero lo que antes se había convertido en un objetivo claro, ahora quedaba difuso entre la sensación de amenaza y ambigüedad. La idea de que su familia estuviera implicada en algo más que una simple situación legal la estremecía. Sin embargo, esta también era una oportunidad. Sofía se dio cuenta de que esta revelación podría ser la chispa que encendiera la acción. Si había una historia más grande, entonces ella podría ser la que la desplegara. Se enfrentó a sus miedos y decidió que no se dejaría paralizar por la duda. Qué ironía, pensó, tener el poder de cambiar el rumbo de las cosas en un contexto donde todos parecían tan impotentes. ¿Qué podemos hacer?, preguntó con firmeza, haciendo que el detective la mirara con sorpresa. La determinación comenzó a brotar en su pecho. No era solo ella quien necesitaba sanar, comprendía que, de alguna manera, todas las partes implicadas eran igualmente vulnerables y necesitaban salir de la sombra de sus errores. El detective se detuvo un momento, evaluando la importancia de su respuesta. La sala permaneció en un tenso silencio, y Sofía, sintiendo el peso de las expectativas, supo que debía tomar decisiones. Todo reposaba sobre sus hombros. Si quieren saber la verdad, tendrán que estar dispuestos a enfrentarse a ella. La declaración del detective resonó en su mente como un eco. Sofía entendía que la búsqueda de la verdad no era una línea recta, implicaría dificultades, traumas, y posiblemente incluso traiciones. A medida que se sumergía en sus pensamientos, algo dentro de ella se activó. Era un momento decisivo. Se trataba de tiempo y verdad, pero también de aprender a hacer frente a la incertidumbre. La posibilidad de avanzar, de abrir puertas en lugar de cerrarlas, se hacía cada vez más real. Sofía miró a su madre, que se encontraba al borde de la desesperación. ¿Estaría dispuesta a correr el riesgo de descubrir un dolor aún mayor? La vida nunca había sido cómoda, pero en ese instante, Sofía le prometió a Isabel que buscarían juntas el hilo de la verdad. Tendrían que hacerlo, sin importar las consecuencias. La incertidumbre era un precio que valía la pena pagar. Al recordar las palabras del juez, decidió que era su responsabilidad hablar. Tenía que crear un espacio donde la verdad pudiera revelarse sin restricciones. La defensa de su padre no solo era una lucha personal, era una reconexión con su propia valentía. La carga emocional que se cernía sobre la sala fue interrumpida por la mirada directa del juez. Era un hombre que, enfrentando sus propios demonios, podía hallar la empatía en su vulnerabilidad. El momento de hablar era inminente, y positivo u oscuro, dependía de la verdad que se revelaría. Esto apenas comienza, murmuró Sofía para sí misma, preparándose para la siguiente etapa de su viaje. ¿Qué verdades y decisiones se revelarían? La semilla de la esperanza comenzó a germinar al margen de la incertidumbre. El capítulo siguiente sería crucial. La sala de audiencia se transformó en un campo de batalla emocional.
Sofía sintió que su decisión de buscar la verdad en lugar de huir de ella no solo era un acto de valentía, sino una necesidad visceral que la consumía. En ese instante, comprendió que el futuro de su familia no dependía únicamente de una defensa legal, requería una exploración más profunda de sus propios cimientos. Debo actuar, se dijo, sintiendo que el momento de la verdad la empujaba a moverse. Se acercó al juez, la mirada fija y decidida, dispuesta a enfrentar lo desconocido con una tenacidad que nunca supo que poseía. Isabel, sorprendida, la observaba, la mezcla de preocupación y admiración reflejada en su rostro. Las palabras de Sofía eran una promesa, no solo buscaría la verdad, sino que intentaría entender el entramado emocional que había mantenido su familia en la oscuridad. Un camino incierto la esperaba, había dejado de ser una niña abrumada por la culpa y el miedo. Era ahora una mujer dispuesta a desafiar el destino. Señor juez, comenzó, con la voz temblando levemente, no solo estoy aquí para defender a mi padre. Estoy aquí para descubrir quiénes somos realmente como familia. Ya no quiero vivir en la sombra de los secretos. El juez pareció sorprenderse por la sinceridad de su declaración. Un cambio visible en su expresión denotaba que había podido vislumbrar el peso emocional de lo que Sofía estaba planteando. Ella no solo abogaba por su padre, estaba buscando sanar sus propias heridas. Pero, al mismo tiempo, el presentimiento de que lo que estaba a punto de descubrir podría cambiarlo todo la llevó a cuestionar su propia fortaleza. Con la mirada más centrada en el mismo joven al que había mirado con respeto y temor, le dijo, y si esa verdad es dolorosa, si expone nuestros defectos, entonces que sea. Necesitamos saberlo. Necesitamos sanar, aunque el proceso nos duela. Las palabras resonaron en la sala como un latido fuerte y claro. La decisión de Sofía de enfrentar sus propios miedos le daba un nuevo sentido a su viaje personal, y de alguna manera también liberaba a su madre del peso de la responsabilidad que había llevado durante años. A medida que ganaba confianza, Sofía decidió que necesitaba un plan. ¿Cómo se podía desentrañar la red de mentiras y secretos que se había tejido en torno a su familia? Comenzó a pensar en los fragmentos de información que tenía y en las personas que podrían ayudarla. El detective, con toda su experiencia, podría ser un aliado valioso. Pero, ¿podría él reunir la información sin convertirse en un enemigo? Estaba preparada para enfrentar incluso a quienes habían mantenido a su familia atrapada. Había aprendido que, para sanar, debía estar dispuesta a descubrir sus propias limitaciones y, tal vez, a reconocer que parte de la verdad podría ser perjudicial. Pero esa era el aula de la vida, pensó, el aprendizaje nunca es fácil. Una vez que dispuso de las ideas en su mente, comprendió que la acción era imperativa. Cada día perdido era otro día en el que su padre quedaba en la oscuridad, otro día de incertidumbre y pavor para ella y su madre. La búsqueda de respuestas no solo le pertenecía a ella, era un viaje que debían emprender juntas. En ese instante, una convicción ardiente se apoderó de su ser, no estoy sola en esto, tengo a mi madre. Lanzando una última mirada al juez antes de retirarse, Sofía sintió que no era solo un cambio dentro de ella, era el comienzo de un proceso transformador. La acción estaba a la vista y el coraje le brillaba en los ojos. Cuando abandonó la sala, se sintió más fuerte, pero era solo el primer paso. El camino estaba lleno de sombras, y el futuro era incierto, pero había un fuego dentro que no podría ser extinguido por el miedo. Mientras cruzaba el umbral de la puerta, la inquietud la golpeó. ¿Se atrevería su madre a seguir su camino? La pregunta latía en su mente, impulsándola hacia adelante. Sofía no podía perder tiempo. Había que actuar, y el momento de la revelación se acercaba cada vez más. La certeza de que podría desatar un torbellino emocional la intimidaba, pero también la animaba. ¿Qué verdades ocultas estaban esperando a ser descubiertas? La historia aún no contada de su familia, el secreto que las había mantenido prisioneras, pronto podría salir a la luz. Un nuevo y peligroso capítulo estaba a punto de comenzar.
Sofía se encontró de nuevo en el apacible barrio de su infancia, la tarde dorada filtrándose a través de los árboles. Era un contraste radical con el tumulto interno que la acompañaba. Había decidido que la búsqueda de la verdad no solo era una prueba para su padre, sino también para ella misma. Mientras caminaba hacia casa, reflexionaba sobre la transición que estaba experimentando. Ya no era la joven indecisa que dejaba que los demás decidieran por ella, era una mujer que exigía respuestas. Al llegar, se encontró con su madre, que estaba en la cocina, sumida en pensamientos oscuros. Sofía recordó lo difícil que había sido para su madre sostener todo el peso de la familia. Sin embargo, sabía que había llegado el momento de romper ese silencio que había durado demasiado. Con la decisión firme, Sofía se sentó frente a ella, el espacio cargado de emociones no expresadas. Mamá, comenzó, sus palabras saliendo con una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Necesitamos hablar sobre papá, sobre lo que ha sucedido. Isabel la miró, sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y esperanza. ¿Estás segura, Sofía? Tal vez sea mejor no remover esos recuerdos. No, mamá. No quiero que los secretos nos destruyan. Necesitamos entender. Y si eso significa enfrentar lo doloroso, debo estar lista para hacerlo. La verdad le daba poder, y al mismo tiempo, un temor palpable se cernía sobre la conversación. Pero su convicción la mantenía firme. Mientras su madre asintió lentamente, Sofía sintió como si una puerta se hubiera entreabierto. He estado hablando con el detective. Tal vez pueda ayudarnos a descubrir lo que realmente ocurrió. Es un riesgo, pero creo que es el único camino para sanarnos. La tensión en el ambiente era palpable, pero Isabel sabía que su hija estaba decidida. Sin embargo, la preocupación la invadía. ¿Y si lo que encontramos nos hiere más? Sofía, a veces, es mejor vivir con la incertidumbre que con la verdad. Sofía exhaló, sintiendo cada palabra como un peso que debía cargar. Pero, mamá, vivir así nos consume poco a poco. No puedo seguir con este vacío. ¿No deseas también conocer la verdad? Las lágrimas comenzaron a surcar las mejillas de su madre, y al ver su fragilidad, Sofía sintió el impulso de abrazarla. La historia de su familia estaba llena de secretos, y quizás, solo quizás, habían llegado a un punto de quiebre. Las conexiones se fortalecían mientras su madre finalmente murmuraba, «Está bien. Vamos a buscar la verdad juntas. Pero prométeme que serás fuerte, pase lo que pase». Con un renovado sentido de propósito, Sofía tomó la mano de su madre. Era un pacto, una unión en su búsqueda. Esa noche, decidieron hacer una lista de todas las personas que pudieran tener respuestas, el detective, viejos amigos de la familia, incluso aquellos que habían estado cerca pero alejados. Cada nombre era un escalón hacia la verdad que necesitaban desentrañar. Al día siguiente, ya no había lugar para la duda. Se encontraron con el detective en un café pequeño, cuyas paredes estaban adornadas con fotografías en blanco y negro. Él era un hombre de mirada penetrante, que sin duda había visto cosas mucho peores. Sofía le explicó su situación, planteando su necesidad de descubrir lo que había arruinado a su padre y, por ende, a su familia. El detective asintió, sus palabras cuidadosamente elegidas. Entiendo la importancia de la verdad, pero deben estar preparadas para lo que puedan encontrar. A menudo, las revelaciones son más oscuras que la ignorancia. ¿Están listas para enfrentarlo? Sofía miró a su madre, quien ahora mostraba un nuevo destello de resolución en sus ojos, una chispa que había estado ausente. Estamos dispuestas, afirmó con firmeza, el camino por delante no prometía ser fácil. Pero la redención, aunque dolorosa, parecía más accesible con cada paso que daban. Mientras se despedían del detective, Sofía sintió nuevamente la profundidad de su responsabilidad, su corazón acelerando con la anticipación del descubrimiento, pero, al salir, un mensaje inesperado llegó a su teléfono,
de alguien de su pasado, con una simple pregunta: ¿estás lista para enterarte de lo que realmente sucedió? Un escalofrío recorrió su espalda mientras Sofía comprendía que la profundidad de su travesía apenas comenzaba. ¿Qué más secretos estaban esperando ser revelados? El próximo encuentro prometía responder a preguntas que ni siquiera sabía qué debía hacer. Sofía sostenía el teléfono con manos temblorosas. Las palabras que brillaban en la pantalla eran mucho más que un simple mensaje, representaban un hilo que la unía a un pasado del que había tratado de escapar. Una mezcla de miedo y curiosidad se apoderó de ella. ¿Quién se atrevería a despertar viejas heridas? Con la mente en ebullición, volvió al momento en que decidió buscar la verdad. Había asumido un rol activo, pero este mensaje la devolvía a un lugar de vulnerabilidad que había creído superado. Sin embargo, la determinación que había surgido en su interior no la permitiría retroceder. Necesitaba respuestas, y el eco del pasado parecía más fuerte que nunca. Tomó una respiración profunda y respondió al mensaje. ¿Quién eres? ¿Qué sabes? La espera fue agonizante. Cada segundo se sentía como un goteo constante que la mantenía alerta. Finalmente, el teléfono vibró de nuevo. Alguien que conoce más de lo que imaginas. Nos encontramos mañana a las 5 en el mirador, el que solías visitar. El mirador. Había sido un refugio en su infancia, un lugar donde la naturaleza y la paz mental se fusionaban. Pero también era un sitio lleno de recuerdos de su padre, sus risas resonando entre los árboles. A pesar de la inquietante premura de la cita, sabía que debía asistir. Esa noche, mientras se preparaba, comenzó a cuestionarse. ¿Era la verdad realmente lo que necesitaba? Su madre había mostrado temores legítimos, ¿y si lo que encontrara no podía manejar? Sin embargo, cada vez que pensaba en su padre y en las piezas faltantes de su historia, la necesidad de saber se agravaba. A la mañana siguiente, antes de salir, se reunió con su madre. Isabel notó el brillo en los ojos de Sofía, un fuego renovado que la impulsaba a actuar. ¿Tienes planes, hija?, preguntó. A pesar de la preocupación que impregnaba su voz, había una nueva comprensión entre ellas. Voy a ver a alguien que puede ayudarme a entender lo que pasó. No puedo ignorar esta oportunidad, mamá. Sofía sintió la necesidad de ser honesta y al mismo tiempo el instinto de proteger a su madre de una nueva posible decepción. Solo ten cuidado, Sofía. La verdad puede ser un peso muy grande y es posible que no siempre brille como esperas. Los ojos de su madre le comunicaban tanto amor como fragilidad. Después de la conversación, dirigió sus pasos hacia el mirador. El camino estaba lleno de luz, pero también de recuerdos confusos. Al llegar, la serenidad del lugar fue una breve tregua contra la tormenta emocional que abrumaba su interior. Se sentó, observando el horizonte, y se preguntó si realmente estaría lista para lo que vendría. Cuando el reloj marcó las 5, un hombre apareció en la distancia. No era un desconocido, lo había visto en las fotos de su infancia. Era un viejo amigo de la familia, pero su presencia estaba cargada de un silencio incómodo. Hola, Sofía, dijo, su voz quebrándose frente a la poderosa carga de sus propias memorias. ¿Qué sabes sobre mi padre?, la indagó ella con firmeza, despojándose de cualquier miedo. Él dudó, como si las palabras fueran fragmentos de un rompecabezas que había estado guardando. Es complicado. Hace años, hubo una verdad que decidió callar. El desafío de su respuesta la abordó como una ola. Era claro que lo que escucharía era más que solo palabras. Las decisiones que había tomado, su camino de descubrimiento personal, la iban llevando a un laberinto de respuestas que la desafiaban a confrontar lo desconocido. Mientras el sol comenzaba a esconderse tras las montañas, Sofía se sintió arrebatada por un impulso. Su futuro dependía de las respuestas que pronto podría recibir, pero la certeza de una revelación dolorosa también se comenzaba a gestar.
¿Qué haría si la verdad resultaba ser más devastadora de lo que había imaginado? ¿Qué significa callar?, preguntó finalmente, sintiendo el peso de su propia búsqueda y el eco de las decisiones que aún no había tomado. El silencio del hombre la llenó de inquietud. De pronto, comprendió que, aunque había dado pasos hacia adelante, la búsqueda de la verdad estaba apenas comenzando. ¿Estaba realmente lista para lo que vendría? La caída al abismo de lo desconocido apenas asomaba. Mientras se preparaba para escuchar lo que sería la clave de su futuro, una pregunta surgió en su mente: ¿se atrevería a confrontar la verdad de su familia, o se perdería en la incertidumbre? El hombre tomó una respiración profunda antes de responder. Callar significa no afectar el presente cuando el pasado consume a quien lo guarda. Las palabras flotaron en el aire, densas y pesadas. Sofía sintió cómo resonaban en su interior, estimulando la confusión que la había acompañado en los últimos años. La revelación de que hubo una verdad guardada no solo impactó su curiosidad, sino que también encendió un fuego en su determinación. Todo lo que había experimentado la había moldeado, haciéndola más fuerte, pero esa fortaleza también le exigía un cambio profundo. Era un desafío que necesitaba enfrentar, no solo para encontrar respuestas, sino para liberar los fragmentos de sí misma que habían quedado atrapados en el silencio. ¿Qué quieres decir con eso?, insistió, su voz un poco más firme, intentando demostrar que no se permitiría ser intimidada. Él la miró, sus ojos reflejando la tristeza de un pasado compartido. Hay cosas que tu padre pensó que te protegerían. Avanzar en la vida requiere enfrentar lo que se ha ocultado, y a veces, esos secretos son un peso más pesado de lo que se puede imaginar. Sofía se obligó a concentrarse en su respiración, sintiendo cómo su mente luchaba entre dos fuerzas opuestas, el deseo de descubrir y el miedo a la verdad. ¿Cuántas veces había evocado la figura de su padre en su vida, idealizándolo sin entender realmente las decisiones que había tomado? Esta confrontación era, de algún modo, un nuevo camino hacia su autosuficiencia. Con cada inhalación, comenzó a delinear su próximo movimiento. Necesitaba incorporarse más a su vida, aceptar que el conocimiento podía ser tanto una lourda carga como una liberación. Es un dilema que debemos abordar, finalizó, sintiendo cómo los ecos de sus propias palabras reverberaban en su mente. Si quería descubrir quién era realmente y desentrañar la historia de su familia, tenía que estar lista para las revelaciones que se avecinaban. ¿Por qué estás aquí?, preguntó, su tono más inquisitivo. Sabía que esos momentos de vulnerabilidad eran cruciales para su crecimiento personal, y al igual que un artista, estaba empezando a ver la silueta de su verdad en el lienzo de su vida. El pasado nunca desaparece, Sofía. Estoy aquí porque antes de que te revelara la verdad, necesitaba saber si estabas lista para aferrarte a ella y transformarla en parte de tu historia. La profundidad de su respuesta la sorprendió. No solo hablaba de su padre, sino de su propio viaje hacia la autocomprensión. Sofía reflexionó sobre aquellas palabras. Hace un mes, se habría preguntado qué camino tomar. Ahora, comprendía que su destino dependía de su disposición a aceptar no solo el peso de lo que descubriría, sino también la responsabilidad de convertirlo en una fuerza propulsora. Con cada instante que pasaba, el anhelo de conocer más crecía desmesuradamente. Parecía que el saber podría liberarla de los lazos antiguos que la mantenían atrapada en la inercia del dolor. ¿Qué debo hacer? Su voz tembló ligeramente, atravesada por la urgencia de su búsqueda personal. El hombre asintió, como si hubiera anticipado esa pregunta. Debes estar lista para enfrentar lo que se ha callado, porque cada respuesta será clave para tu futuro. Pero recuerda, Sofía, no puedes desear saber solo para cerrar capítulos que luego te dejarán más preguntas. Sus palabras resonaron en su interior como un instante de contemplación, llevándola a cuestionar no solo su relación con el pasado, sino cómo enfrentaría las consecuencias de sus descubrimientos.
La búsqueda de la verdad implicaba un riesgo, un salto hacia lo desconocido que podría reconfigurar su existencia, mientras el ocaso llenaba el paisaje de sombra y misterio. Un palpable sentimiento de urgencia se apoderó de ella. Con la voz entrecortada, Sofía formuló su siguiente pregunta. ¿Está mi padre vivo? El hombre dudó, un suspiro pesado salió de sus labios. La verdad sobre su vida y su silencio podría cambiarte para siempre, pero la respuesta podría no serla. ¿Qué esperas? Una peligrosa mezcla de esperanza y miedo se agazapó en el aire. Sofía sintió que el abismo de la verdad se alzaba ante ella, dispuesto a recibirla. ¿Se atrevería a saltar? Su futuro colgaba en la balanza, y el eco de las palabras del hombre resonaba en su mente. A menudo, conocer el futuro requiere enfrentar el pasado que se pensó olvidado. ¿Cuál sería su elección? La atmósfera en la habitación era opresiva, como si el aire mismo contuviese cada secreto que había permanecido en silencio. Sofía miró al hombre frente a ella, que la había confrontado con verdades que llevaban años ocultas. Sus palabras se repetían en su mente como un mantra perturbador. La verdad sobre su vida y su silencio podría cambiarte para siempre. La idea de que su padre estuviera vivo o muerto representaba no solo un punto de inflexión, sino la posible fragmentación de su propia percepción. A medida que los minutos pasaban, Sofía sentía que su coreografía interna de emociones iba incrementando su intensidad. La determinación se entrelazaba con el temor, creando una mezcla inquietante que la mantenía al borde de una revelación personal. Había tomado decisiones en su vida, algunas frías y calculadas, otras impulsivas y llenas de resentimientos. Ahora, la posibilidad de acceder a un aspecto crucial de su historia familiar la obligaba a replantearse todo lo que creía saber. Necesito saber, repitió Sofía, más para reafirmarse que para dirigirse al hombre. Era el momento de despojarse de las sombras que la habían seguido durante tanto tiempo. No puedo seguir viviendo así, con las preguntas ahogándome por dentro. En esos instantes, se dio cuenta de que su viaje no era un simple deseo de resolver su pasado, sino un impulso feroz por moldear su futuro. El hombre la miró con curiosidad, como si estuviera observando un faro encenderse en la oscuridad. La búsqueda de la verdad no es sencilla, Sofía. Las esquinas ocultas de tu vida pueden ser más dolorosas de lo que imaginas. ¿Estás lista para esa carga? Sofía sintió que su corazón latía con más fuerza. Lo estoy, afirmó con firmeza. No puedo negarme más a lo que realmente soy ni a lo que realmente pasó. Las palabras le brotaron con una claridad inesperada, como si hubieran estado atrapadas, esperando ser pronunciadas. Así, se sintió forjada en ese fuego de decisiones, comprendiendo que la resolución de esos secretos no era un fin en sí mismo, sino un primer paso hacia una nueva existencia, donde ella podría ser la autora de su propia narrativa. El hombre asintió lentamente, y luego, con un gesto que señalaba hacia adelante, le pidió seguirlo. Vamos. Te llevaré a un lugar donde podrás descubrir lo que buscas. Caminaron por un pasillo que parecía entrelazado con las piezas de la historia familiar que Sofía había tratado de ignorar. Cada paso se sentía como un eco de sus decisiones pasadas, una manifestación palpable del cambio que había estado aguardando. Mientras se adentraban en un área más iluminada, una especie de archivo se reveló ante ella, fotografías, documentos y cartas dispuestas en estantes polvorientos. Sofía se detuvo, tomando un aliento profundo. Ante ella se encontraba el pasado, esperando ser revisitado. Cada objeto parecía guardarle secretos, lecciones y tal vez el conocimiento que llevaría consigo hacia adelante. Sin embargo, en lo profundo de su ser, sabía que estaba a punto de enfrentarse a una verdad que podría redefinir todo lo que había construido sobre su identidad. Esto es solo el comienzo, dijo el hombre mientras ella exploraba los documentos con manos temblorosas. Recuerda, con cada respuesta que encuentres, habrá más preguntas. Estás a punto de despertar a la complejidad de tu propia historia. Una fría brisa recorrió la sala, y Sofía sintió un escalofrío.
Mientras se sumergía en la vulnerabilidad del descubrimiento, una idea se plantó en su mente, realmente estaba lista para las verdades que podría desenterrar. Entonces, entre las cartas, su mano se detuvo al sobre que parecía distinto, desgastado y con una letra familiar. Su pulso se aceleró. Al abrirlo, encontró una nota que irradiaba una conexión visceral. Su corazón se detuvo al leer las palabras: si estás leyendo esto, significa que el tiempo ha llegado para que reconozcas quién realmente eres. Su mente se llenó de preguntas mientras la tensión de la situación la envolvía, y la voz del hombre resonaba en sus oídos: cada respuesta será clave para tu futuro. Sofía miró la carta una vez más, sabiendo que el siguiente paso la llevaría a un abismo desconocido, donde toda su existencia podría cambiar para siempre. Sin embargo, era una transición que debía afrontar, y tuvo claro una cosa: no retrocedería. ¿Quién realmente era Sofía si sus verdades permanecían enterradas? Sofía se encontraba en el umbral de un nuevo comienzo. Había recorrido un camino arduo, enfrentándose a sus miedos y descubriendo las verdades ocultas de su vida familiar. El sobre que yacía en sus manos, con la letra de su padre, pulsaba con una energía casi tangible. Se dio cuenta de que este no era solo un documento, sino una puerta a un mundo que había estado cerrado para ella durante demasiado tiempo. Con la respiración entrecortada, lo abrió y comenzó a leer. Cada palabra era un eco de las emociones que había reprimido: amor, dolor, arrepentimiento. Su padre describía los errores que, aunque nunca antes los había comprendido, habían moldeado su vida y su familia. Enumeraba también sus sueños para Sofía, un anhelo de redención que resonaba más allá de las circunstancias que lo habían llevado a la cárcel. Su escritura estaba impregnada de la desesperación de un hombre que sabía que había fallado, pero que aún mantenía la esperanza de que su hija pudiera encontrar la luz. A medida que absorbía el contenido de la carta, una oleada de claridad la invadió. Comprendió que el primer paso hacia la sanación de su familia era aceptar el pasado y permitir que la verdad fluyera. A lo largo de su vida había vivido sumida en la incertidumbre, pero ahora podía ver la conexión entre sus temores y las decisiones que había tomado. Quería que su madre, Isabel, pudiera sentir lo mismo. Quería que juntas transformaran la tristeza en fortaleza y resiliencia. La decisión se tomó sin vacilaciones: regresaría a la sala del juicio, donde todo había comenzado. Deseaba hablar con el juez, no solo en busca de justicia para su padre, sino para hacerle comprender que el verdadero poder radica en la humildad del perdón. Sofía sabía que debía transmitirle que la justicia no era un camino de un solo sentido, también era una oportunidad para la redención de aquellos que se habían perdido en su propia severidad. A su llegada al tribunal, el ambiente era tenso, como el día en que había lanzado su desafiante pedido al juez Juan Manuel. Sin embargo, esta vez iba armada con conocimiento y un propósito renovado. Los murmullos en la sala se apaciguaron cuando se dirigió a Juan Manuel. Señor juez, hoy no estoy aquí solo para hablar de mi padre. Vine a pedirle que escuche no solo mis palabras, sino las de un hombre que ha vivido atrapado en los errores de su pasado. La mirada del juez se tornó pensativa, su expresión revelando signos de conflicto interno mientras Sofía continuaba. La verdad que encontré en esta carta de mi padre es difícil y dolorosa, pero también demuestra que todos, incluso aquellos en posiciones de poder, podemos ser vulnerables y cometer errores. Aceptar esa vulnerabilidad puede ser el primer paso hacia un cambio. El silencio en la sala ahora se sentía distinto. Era un silencio de escucha, de atención total. Sofía proyectó su voz con fuerza y claridad, como si cada palabra fuera una ofrenda para abrir un nuevo capítulo. La justicia no está reñida con el perdón. Es más, perdonar puede liberar no solo a quienes han errado, sino también a aquellos que han servido a la ley desde un pedestal distante. La transformación en el rostro de Juan Manuel fue evidente. Su mirada, antes fría y distante, comenzó a ablandarse. Sofía supo, en ese instante, que había penetrado la coraza de sus dudas y temores. Ella, con su frágil figura,
era capaz de desarmar la rigidez de un hombre que había construido su vida a través del juicio. A veces, el acto más valiente no es el de castigar, sino el de comprender, concluyó. Después del juicio, la figura de su padre, una vez estigmatizada por la injusticia, comenzó a tomar forma en la historia familiar que Sofía había decidido construir. La fuerza de su voz resonaba en su mente, y pronto supo que el camino hacia la sanación pasaba no solo por perdonar a su padre, sino también a otros, incluido el juez, y a sí misma por haber estado atrapada en el dolor de la pérdida. Finalmente, cuando Sofía y su madre, ahora unidas en la búsqueda de la verdad, vieron la posibilidad de un futuro brillante, supieron que tenían el poder de reescribir su historia. Las sombras del pasado comenzaban a desvanecerse mientras se abrían nuevas puertas. La autenticidad había vuelto a ser parte de sus vidas y ahora podían mirar hacia adelante, hacia un futuro que estaba lleno de esperanza. El capítulo de su vida que había comenzado con temor y angustia, culminaría con la promesa de un nuevo amanecer, una historia renovada. Sofía había abrazado su valentía, el poder del perdón y la luz que puede surgir de lo más profundo de la oscuridad. Había crecido de una niña asustada a una joven decidida a confrontar las sombras del pasado para construir una vida llena de propósito y autenticidad. El eco de lo que había logrado resonaría en todos los rincones de su vida, recordándole que no importa cuán oscura sea la noche, siempre hay un nuevo día esperando para ser descubierto. No esperen ni un segundo más para compartir esta inspiradora historia con al menos 5 amigos que necesitan escuchar esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Juntos marquemos la diferencia.